Bueno. Cordial saludo, tutor. Nosotros somos del programa de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, el objetivo de ese trabajo es la tarea 2, que es identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Bueno, para el desarrollo de ese trabajo se planteó una serie de preguntas, las cuales las vamos a ir explicando una a una con mis cuatro compañeros restantes. Bueno, la primera pregunta es, explique los aspectos de los cuales dependen los tipos de actividad microbiana y los aspectos relacionados con la velocidad de estas actividades. Tenga en cuenta los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Bueno, los tipos de actividades microbianas dependen del flujo de información biológica que poseen para desarrollar un adecuado metabolismo y un adecuado crecimiento. Aquí sus células sostienen una serie de trabajos genéticos que hacen que sus células se dupliquen y generen una comunidades o poblaciones microbianas, como lo queramos entender. Todo esto se da gracias a proteínas y enzimas que estas células poseen, como también depende en cierto modo de las especies presentes en la naturaleza, del tamaño de sus poblaciones y del comportamiento de los microorganismos en los diferentes hábitats que se encuentren presentes. La velocidad de las actividades de estos microorganismos depende bastante de los nutrientes y de los nutrientes y en varias ocasiones también depende de los ecosistemas, ya que si es un ecosistema en el cual los microorganismos se pueden adaptar, pues estos se adaptan y crecen y se reproducen de una manera muy excelentes o regulares. Bueno, haciendo que estos mismos puedan crecer sus actividades y también los macroorganismos con los que estos mismos microorganismos conviven. Este es mi aporte sobre esta pregunta. Aquí tenemos unos recursos y sus condiciones. La siguiente pregunta va a ser desarrollada por la siguiente compañera. Cordial saludo, mi nombre es Marjorie Juliet López y voy a realizar un aporte en la pregunta 2. Explique con sus propias palabras qué existe una comunidad microbiana. Una comunidad microbiana consiste en grupos de células de distintas que se ayudan entre sí, realizando diferentes actividades serviciales. También llevan a cabo muchas funciones químicas necesarias y de todo tipo para todo tipo de organismos. Mm, Estas están controladas por los disponibles del medio ambiente y sus condiciones. Este sería mi aporte de esta pregunta. Mi compañera sigue con la 3. Cordial saludo, mi nombre es Dina Marcela Mayome Coral y la pregunta que me ha correspondido es el por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar. Bueno, la competencia entre microorganismos se da por la demanda de nutrientes necesarios, que es por dos o más poblaciones para obtener los recursos existentes en el hábitat. Y los microorganismos les favorece cooperar, ya que entre ellos definen el funcionamiento del ecosistema y además esta cooperación les ayuda a depender uno del otro. Esta sería mi aporte sobre la pregunta y mi compañero sigue con la siguiente. Hola, cordial saludo. Mi nombre es John Mauricio Rosales. Voy a explicar la siguiente pregunta, la pregunta 4, que nos dice, de acuerdo con la explicación que se encuentra en la página 158 de Madigan 2015, realice manualmente un dibujo de una curva de crecimiento bacteriano y explique con sus propias palabras qué sucede en cada una de estas fases de crecimiento. Bueno, como miramos en la gráfica, muestra una población de bacterias como va creciendo en el tiempo. Bueno, en la primera fase, en la fase de latencia, las bacterias están adaptándose a su entorno y preparándose para la reproducción. En la fase exponencial, se mira que la
Las bacterias se reproducen a una tasa constante y la población crece exponencialmente. En la fase estacionaria, la población se estabiliza debido a la limitación de recursos y la acumulación de productos de desecho. Finalmente, como se mira en la gráfica, en la fase de declinación la población comienza a disminuir debido a la falta de recursos y la acumulación de productos de desechos tóxicos. Esta es la explicación de la pregunta número 4. A continuación, mi compañera va a explicar el siguiente punto. A mí me correspondió la pregunta número 5. Mi nombre es Arelis Pantoja. Mecanismos que benefician a la planta y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las mismas. Primero que todo, debemos tener en cuenta cada uno de los cambios globales, entre ellos los cambios climáticos, las invasiones biológicas, la deposición de nutrientes y la contaminación. Entre los mecanismos, el primero es modificar el entorno físico. Para ello, los microorganismos son capaces de modificar su entorno abiótico que va desde la sequía hasta la humedad y la estructura del suelo, lo que permite aumentar las respuestas de aptitud de las plantas en condiciones de sequía y cambios climáticos que se presentan constantemente. Un ejemplo de este mecanismo es la bacteria Pantoea sp. Esta brinda crecimiento a la planta en condiciones de sequía. El segundo mecanismo es secretar hormonas vegetales. Los microorganismos se encargan de secretar hormonas químicas, limitando las hormonas vegetales. En este mecanismo se encuentran componentes como la leucina, citoquinina, ácidos abscínicos, gibersinas. Este mecanismo produce cambios fisiológicos en la planta a niveles positivos. El tercer mecanismo es modificar las expresiones genéticas de la planta. Este mecanismo produce cambios fisiológicos de tal manera que ayuda a aumentar la tolerancia a los factores bióticos y abióticos, estresantes del climático. Es importante tener en cuenta que los microbios cambian las expresiones de los genes. El estrés ambiental aumenta la producción de las plantas y especies reactivas en el oxígeno. El cuarto mecanismo es promover el acceso a las plantas y los nutrientes. Se pretende mitigar los efectos negativos de los cambios globales, facilitando el acceso a recursos limitados. La promoción microbiana de acceso de los nutrientes tiene muchos beneficios para la planta que experimenta cambios globales y reduce el acceso a los nutrientes. Un ejemplo de este mecanismo es el estrés por sequía, que reduce el acceso al nitrógeno y por ende perjudica de manera directa a la planta. Esta fue mi explicación con relación a la actividad. Bueno, sí, compañera, como ya lo escuchamos, bueno, yo voy a hacer un aporte a la pregunta 4 y es una retroalimentación de todas las fases, ¿no? Ya que todas estas fases antes vistas son muy importantes para las células microbianas y esto es aprovechado principalmente por un cultivo microbiano, ya que todas estas actividades microbianas cuantificables requieren de una gran cantidad de células que formen poblaciones y no solo una célula microbiana, porque de nada nos sirve que una célula microbiana tenga todas estas fases y se reproduzca si no tiene su debida población. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.